IT Users Semanal. Hola amigos, nos encontramos aquí justamente con José, el fundador de la revista IT User. ¿Por qué? Porque estamos a portas del 25 aniversario de la revista. Y justamente queremos saber cómo empezó esta aventura. José, cuéntanos un poquito. Bueno, nos estamos remontando a la fecha 31 de enero de 1998. Yo ya venía trabajando como asesor editorial de importantes empresas de la banca y las finanzas en el campo de la comunicación organizacional, realizando el trabajo de edición de boletines internos, medios de comunicación internos, básicamente impresos. Entré yo al mundo de la tecnología a través de la Asociación de Usuarios Common Perú, que me contrató para editar su primer medio de comunicación. Yo me acuerdo que en esa época era presidente del directorio el señor Mazugás, que muy prosaicamente me dijo: José, queremos tener un medio de comunicación, pero no tenemos presupuesto para imprimirlo. ¿No puedes encargarte tú de la tarea de sacar adelante un medio impreso que se autofinancie? Yo le dije que sí. Y efectivamente así fue como comencé a vender publicidad, a conseguir financiamiento publicitario para poder imprimir un boletín que en esta época era pues un universo relativamente pequeño pero fuerte, que era la Asociación de Usuarios de Sistemas AS400 de IBM. Con ellos estuve un buen tiempo, ¿ya? Al final, como todo joven, todavía en esa época, pues yo tenía 30 y tantos años, deseas tú tener tu propio medio de comunicación. Entonces yo recuerdo que un 31 de enero del 98, ¿no?, que justamente también es mi cumpleaños, yo estaba dándole vueltas y vueltas, ¿cómo voy a llamar a la revista? Y justamente sentí como una voz interior o alguien que me susurrara y que me dijera: llámala IT Users. ¿Y por qué IT Users? Después recibí muchas críticas por haberle puesto un nombre en inglés. La respuesta creo que la vas a entender. IT, que es como se pronuncia en inglés, IT viene de Information Technology, y Users creo que no necesita mayor explicación, ¿no? IT en ese momento yo lo vi como si fuera lo que es el concepto de la nube ahora, pero yo lo vi como una especie de conjunto, ¿ya?, de aplicaciones. En ese momento, si bien existía internet, el concepto de la nube todavía no se había desarrollado como tal y como lo conocemos ahora. Es más, estábamos también a portas de un cambio de milenio. Claro, ¿no? Ya estamos cerca de 2 años, o sea, del año 2000. Y en esa época había un predicamento acerca del famoso Y2K. Claro. Decía, ¿no?, que decía que los sistemas iban a dejar de funcionar, Sí, porque habían sido programados por reloj para que el año 1999, en el último segundo de 1999, los sistemas se iban a detener, y había un pánico general. Claro, se hizo muchas películas, libros inclusive al respecto, ¿no? Inclusive que decían que se iban a caer los aviones del cielo, ¿no? O sea, finalmente nada de eso sucedió. Cambiamos de milenio y bueno, eso lo puedo comentar como una anécdota porque se escribió mucho sobre eso en aquella oportunidad. Después viene el famoso tema de la burbuja, ¿no?, de .com, que sacaron, ¿te acuerdas de esa canción? Te di todo mi amor, @ro.com. Te di todo mi amor, @lo.com, y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Ya se empezaba la gente a dar cuenta de la importancia de la tecnología gracias al Internet. El Internet era lo que nos permitía
estar en comunicación con gente desde otra parte del mundo. Es más, acá como tú bien me dijiste en los momentos previos a la entrevista, nosotros tenemos un artículo de inteligencia artificial. Y acá te lo voy a mostrar. Mira, este artículo de inteligencia artificial lo escribió un español llamado Amancio Delgado, que en aquella época trabajaba para la revista Macworld en España. No me lo hizo gratis. Él me lo escribió, yo recuerdo que le transferí $50. En el Girón Ocoña había la manera de hacer llegar dinero a España. Y entonces, ¿en ese entonces? En aquel entonces, sí, en 98 le transferí $50 porque él me dijo, te voy a escribir un artículo sobre inteligencia artificial. Es interesante el tema de la inteligencia artificial. Tú hablas de 1998, estamos hablando en pleno gobierno de Fujimori. Ahora, en el 98 tú eres uno de los pioneros que habla justamente de la inteligencia artificial. Recordamos que había una película muy conocida, ¿no? Pero la película es posterior a esto, ¿no? Háblanos un poco justamente de cómo veían en ese entonces o cómo ves tú el desarrollo actual justamente de la inteligencia artificial. Bueno, la llamada inteligencia artificial o los llamados autómatas realmente ya habían sido previstos en el campo de la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos autores como el ruso Isaac Asimov, que había hablado, inclusive hasta había denunciado las leyes de la robótica. Si nos vamos al siglo XIX, por ahí habían algunos mecanismos de relojería que eran capaces, las famosas calculadoras, eran capaces de alguna manera de predecir cosas. Entonces el hombre, que es el animal protésico, como dice Marco Aurelio de Negri, que nosotros inventamos desde el momento que nos convertimos en bípedos, las manos nos terminaron sobrando. Ya no necesitábamos las manos para caminar. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aprendimos a utilizar las manos primero como arma. Y es la prótesis más peligrosa que dice Marco Aurelio, porque las armas descubrieron al ser humano, la verdadera naturaleza del ser humano. Entonces, el tema de la inteligencia artificial se hablaba mucho en el campo de la ciencia ficción. Inclusive el grupo Queen tiene una canción que se llama Radio Gaga, que trata de una película en blanco y negro donde se ve un autómata, que es la película que se llama, creo, Metrópolis. Ya en el imaginario de los grandes escritores existía el concepto de que me parece que es una especie de sustitución, así como imaginamos cada uno que practica una religión, un ser divino perfecto. De pronto, inclusive volviendo al tema de las canciones populares, tú te puedes acordar esa canción, en la cierta el amor cibernético garantiza pareja ideal. En la agencia el amor cibernético garantiza pareja ideal. 100% compatible. Con tu otra mitad. Pero es una canción muy famosa 60, creo. Y realmente no es así, ¿no? O sea, había mucha ilusión, mucho romanticismo por la inteligencia artificial, y realmente el tema de la inteligencia artificial considero que en este momento estamos sí comenzando a ver ya algunos resultados. Pero por lo que me dices, hablamos de una idealización de la inteligencia artificial. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial camina hacia la perfección o más parecido a lo que somos nosotros como seres humanos? En realidad es un espejo de nuestro, pero con la diferencia de que la inteligencia artificial, como los temen los escritores, y acuérdate las películas, pues Terminator, Yo Robot, en fin, la película que has mencionado de la inteligencia artificial, claro, el Doctor Sector, del año 2001, nada menos. Sí. Entonces, la imaginación del hombre es muy poderosa. Muy poderosa, entonces se le da ciertas cualidades a la inteligencia artificial que actualmente todavía no tiene. Es más, este artículo que salió en el número 1 de IT Users se subtitula
Él muy lastimeramente dice de que una tortuga para toda la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento era imposible pensar en la inteligencia artificial con la capacidad computacional que existía en aquel entonces. O sea, esa es otra de las cosas que se ha acelerado enormemente, es la capacidad computacional. Bueno, ya lo anunciaba Moore, ¿no? La ley de Moore. Sí, bueno, sobrepasó Sí. totalmente. O sea, ya estamos hablando que los chips en los celulares, en los smartphones, pues son de 4 nanómetros. Podemos grabar en resoluciones inimaginables, en 8K. Entonces, esa prótesis adicional que es el celular, muchos dicen que están utilizando la inteligencia artificial para mejorar, por ejemplo, hacernos más guapos, o en este momento, por ejemplo, estamos aplicando un efecto de inteligencia artificial al video y estamos difuminando al fondo y el aparato ya es suficientemente inteligente como para decir, no, yo me voy a enfocar en ellos, claro, para discriminar, ¿no? y no en el fondo. Entonces, esto es el principio de lo que se conoce como la inteligencia artificial, que en realidad son varias inteligencias artificiales. Pero, o sea que la inteligencia artificial de alguna manera empieza ya a aprender, ¿no? Empieza a razonar, empieza a discriminar, empieza a tomar posición. Eso, como bien lo dices, puede llegar a ser peligroso para la existencia humana. Definitivamente sí, porque si lo previeron los grandes autores como Julio Verne, como Stanley Kubrick, ¿no? Después en la película 2001, Odisea del Espacio, que es considerado un clásico de la ciencia ficción, después en todas las sagas que vinieron de futuristas, donde el hombre es capaz de recorrer las distancias estelares a la velocidad de la luz, cosa que todavía no hemos logrado, ya se habla de una inteligencia artificial que lo acompaña, de androides, ¿no? Yo pienso que la misma carencia del ser humano hace que ese ser humano protésico inclusive estemos empoderando el tema de los androides, de los primeros robots. Hay una cultura japonesa muy fuertemente ligada también al tema de los androides. Ya, pero fundamentalmente hablas un tema interesante, de carencia del ser humano. ¿Tú crees que esta inteligencia artificial o estos dispositivos que tenemos ahora ha ayudado a que seamos un poquito más, digamos, sustentables? No, yo pienso que si bien ha evolucionado mucho la tecnología, tenemos ahora poderosas herramientas en la palma de nuestra mano, pero como sociedad no hemos evolucionado. Muy por el contrario, yo percibo que la falta de empatía, la falta de entender, digamos, el sufrimiento del prójimo y convertirlo en un meme, por decirte, ¿no? ¿De qué trata la cultura mémica? Te muestran una figura de un muchacho que de repente se está resbalando en una cáscara de plátano y todo el mundo y en 5 minutos tiene 1 millón de vistas. Y 1 millón de vistas. Entonces ese contenido está volviendo más insensible, me parece, y encerrándolo más a sí mismo, al ser humano con el celular. Ya es muy fácil ver de que nosotros a veces, por cierto tema social, también a veces donde no nos conocemos, entramos a una reunión y todo el mundo está enfocado en sus celulares, cosa que podría ser entendible porque hay gente que no se conoce, pero en el mismo seno del hogar, cuando están todos almorzando y están todos los hijos metidos en sus celulares, eso realmente, a pesar de que es una imagen cliché, hasta podríamos decir mémica, ¿no? Es preocupante. ¿Y tú crees que la pandemia, por ejemplo, ha incrementado esto? Definitivamente sí. Definitivamente sí, sobre todo en la industria del entretenimiento y de la extroversión, ¿no? Que está mal dicho, porque Marco Aurelio de Negri dice que el prefijo extro no existe en el lenguaje castellano, debería decirse extraversión, ¿no? Entonces la gente tiende más a extravertirse que a ser empático con el prójimo, ¿no? No, a mí me interesa escuchar y ver mi video y de repente verme yo mismo maquillado por la inteligencia artificial, hermoso, en la flor de mi juventud y con cientos de miles de seguidores. O sea, es el una cultura narcisismo, narcisista, ¿no? es el narcisismo tremendo
de que definitivamente, bueno, todos tenemos un ego, una personalidad, pero que eso te lo inculquen y que haya gente que persiga ese tipo de contenido y le baste para vivir, es preocupante. Que cada vez es más difícil salir de eso, ¿no? Cada vez es más difícil salir del famoso rebaño, ¿no? Y hacer cosas totalmente distintas que nos lleven a conocernos a nosotros mismos. Intentamos nosotros en IT Users, y tú eres un prestigioso y distinguido y muy feliz de tenerte como parte del Dream Team de IT Users, fomentar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un poquito más allá, digamos, y es lo que nos va a permitir finalmente construir una evolución. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la tecnología de pronto va a ser capaz de evolucionar por sí misma. Eso es lo preocupante de la inteligencia artificial. Y con eso no quiero asustar a la gente, sino que simplemente hacia eso se va. Estamos hablando de la inminencia de la computación cuántica, a los conceptos de lenguaje de aprendizaje profundo, o lo que se conoce como el deep learning. Entonces, las inteligencias artificiales están, inclusive ellas después, mañana más tarde, nos van a escanear este video, nos van a escuchar, y de pronto van a decir, estos señores ya saben de qué se trata todo esto, ¿no? Parece ciencia ficción lo que están Parece diciendo, ¿no? ciencia Pero lo que ficción. ahora es real, antes, hace unos años, era ciencia ficción, totalmente. Nosotros que vamos a cumplir 25 años y hemos visto pasar todo esto, realmente nos llama muchísimo la atención la velocidad que rebasó la famosa ley de Moore que tú has citado, ¿no? Y que seguimos teniendo una inmensa capacidad computacional, pero ¿para qué? ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente, pues, hemos visto, ¿no? Cómo el ser humano ha caminado realmente más hacia afuera que hacia adentro, y es el producto, ¿no? Estamos viviendo el producto justamente, bueno, estamos pasando por una crisis política muy fuerte en el país. Pero justamente es lo que te quería, digamos, preguntar un poco, porque yo soy una persona pues ya de la generación 2000 hacia adelante. ¿Cómo fue? Porque yo sé que tú has tenido una revista anterior, ¿no? Que se llamaba justamente Perú Arqueológico, que justamente fue en el gobierno de Fujimori, ¿no? Un gobierno Así bastante es. difícil, bastante complicado. Sí, así es. Yo tenía siempre el bichito de que tener mis propios medios de comunicación. En ese sentido creo que sí tuve algo de pionero, pero también me ayudó la tecnología. Yo creo que la tecnología vino hacia mí. Yo tuve que tomar una decisión cuando terminé de ser jefe de comunicaciones de Monterrey y editar la revista La Voz de Monterrey, que cuando desaparece esta cadena de tiendas, entonces yo recibí una liquidación en ese momento que eran $3,000, y yo me vi en un dilema: o seguir una maestría en diseño gráfico, porque a mí es por el diseño gráfico, por el arte gráfico que yo entro a este mundo, ¿no? O comprarme una Apple Macintosh Classic que costaba lo mismo. ¿Y qué decisión crees que tomé? Bueno, al parecer la decisión que toman los pioneros y los grandes, ¿no? Los empresarios, emprender. Emprender, me compré la Apple Macintosh y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque quizás en el fondo el Apple Macintosh también empezaba con el principio de crear un mecanismo inteligente. Es más, si tú recuerdas la primera publicidad del Apple Macintosh de 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. En la pantalla dice hello en inglés, hola. ¿Ya? Ahora las máquinas te pueden responder gracias a la inteligencia. Tú puedes hablarle a la inteligencia artificial con Alexa, con Siri, ¿no? Con todos esos motores que hay femeninos, la mayoría de ellos, que te pueden responder, ¿no?
Bueno, entonces definitivamente, José, tú fuiste como esa propaganda, ¿no? También diciéndole hola a la tecnología aquí en el Perú, a justamente hablar de temas totalmente pioneros que aquí no se veían, ¿no? Con tu revista, y luego pues ya vinieron los demás, ¿no? Y quiero de alguna manera pues preguntarte qué es lo que viene de aquí, qué es lo que viene. Bueno, viene, definitivamente estamos dentro de una videocracia. Ya lo había previsto Marco Aurelio de Negri antes de fallecer, creo que fallece en el 2017, me parece. 2017, Sí. 2017-2016. Ya, en el 2017 ya estaban bastante avanzados los smartphones, ya tenían la capacidad de grabar videos, y entonces él habla de la famosa frase pues de la cultura del entretenimiento, ¿no? O la videocracia. Entonces, este va a ser uno de los formatos sobre los cuales nosotros vamos a comunicarnos con nuestros espectadores, nuestros lectores, aquellos que a lo largo de los años nos han venido siguiendo y aquellos que se van a ir sumando, ¿no? Justamente queremos, pues, como siempre, tener un poquito de alegría, ¿no? Sortear algunos premios. Si tú me permites, gracias a HyperX, ¿no? Gracias a HP Incorporated, ¿no? Vamos a regalar este magnífico headset totalmente inalámbrico que es para Xbox, pero también puede ser compatible con Mac y con PC a través del puerto USB. Es un auricular totalmente inalámbrico y queremos nuestra campaña pues el que va a llevar el hashtag ITUsers 25 aniversario y el otro hashtag es superfan, aquel televidente que nos esté viendo, que nos siga en todas nuestras redes sociales, que nos publique sus comentarios, ¿no? Que nos siga en YouTube y que nos responda una pregunta que vamos a hacer. La trivia. Una trivia, ¿ya? El primero que nos responda se lo va a llevar. Gracias. Bueno, amigos, ya saben, estamos aquí con ustedes para entablar una conversación amena como la que hemos tenido ahora con José, y también tenemos premios fabulosos para ustedes, así que esperemos que nos sigan acompañando aquí en IT User Semanal y recuerden, chicos, los hashtags. Hasta luego, nos estaremos viendo en una próxima entrega y chao.